Bienvenidos a esta partida, este inicio de partida al menos, a For the People, juego que nos trajo de Vir hace ya unos cuantos años y que recientemente GMT ha sacado una revisión del juego, una revisión más bien estética que de reglas o de componentes, en donde nos trae un mapa original y por la parte trasera un mapa con un nuevo diseño gráfico. Añade alguna página opcional con las cartas con información sobre las cartas que aparecen en el juego y poquito más. Realmente el juego es el mismo, pero bueno, este nuevo impulso que está dando GMT a For the People pues nos vale como excusa pues para ¿por qué no?, traer esta partida y en mi caso para probar el juego que tenía cerrado sin abrir desde hacía pues algunos años. Entonces, antes de comenzar con la partida, sí que quiero explicaros unas pocas cosas, ¿vale? Vamos a empezar con una visión global del tablero, algo que normalmente no vamos a ver porque estoy con el gran angular, que me da una calidad un poquito peor de la que me gustaría. Así que vamos a aprovechar esta toma con el gran angular para explicar lo que es el tablero, para poder verlo todo entero, y luego ya nos iremos centrando más bien por las distintas zonas, ¿no? Por lo que sería la zona del este, la zona del oeste y el Mississippi, o el Trans-Mississippi. Como visión muy rápida, vamos a empezar por la parte izquierda. Aquí tendremos la composición de los distintos ejércitos de la Unión. En este caso, en azul, podemos tener hasta 4 ejércitos y aquí podremos contar hasta 15 unidades militares por cada ejército. Aquí tendremos un cuadro resumen de la tabla de combate, bueno, que no vamos a usar prácticamente, utilizaremos generalmente la que viene en las hojas de ayuda, que está más detallada y tiene los modificadores. Aquí también viene algo, pero teniendo la hoja de ayuda no es necesario. A lo mejor hasta utilizo esta zona para descartar cartas o cualquier cosa. Aquí lo mismo que para la Unión, para los confederados tendremos su composición de los ejércitos que se irán formando, ¿vale? Empiezan con ninguno, mientras que la Unión sí que empieza con uno liderado por McDowell. Cuando hagamos un ejército veremos en detalle, o cuando modifiquemos un ejército veremos en detalle cómo se forman. Por aquí tenemos un par de recordatorios de eventos que se hayan podido suceder, por ejemplo, como en este caso el control de Mississippi por parte de la Unión. Lo veremos más adelante porque el control de los ríos es algo que tendremos por obligación que ver antes de empezar a jugar, porque si no, no se va a entender nada el juego. Y bueno, aquí por la construcción del ferrocarril. Por aquí, resumen de refuerzos del Confederado, ahí resumen de refuerzos de la Unión, ¿vale? Muy sencillo. Aquí y ahí tenemos, en el caso de que la Unión o la Confederación pierdan su capital, la colocaremos momentáneamente en estos sitios y cuando llegue el momento de recolocarla, pues bueno, pues aquí la tendremos, pondremos los penalizadores, la colocaremos en su sitio, también puede tener penalizadores dependiendo de dónde la vayamos a reubicar, etcétera, etcétera. Por esta parte, pues una leyenda del mapa que bueno, tampoco tiene mucho interés, realmente yo creo, vamos, yo no la he mirado, sinceramente, con las reglas, ves un poquito ya sabes qué es cada cosa. El marcador de turnos con los generales que entran en cada uno de ellos y bueno, pues por ejemplo el número de cartas que nos vienen, primer turno 4, segundo 5, 6, 7 y a partir de aquí ya todas 7, lo que se dice la guerra que va empezando poco a poco, ¿no? va escalando cada vez más. Por aquí la voluntad política sería los puntos de victoria, podemos llamarlos así realmente, además VP sería Victory Points, pero bueno, ellos lo llamaban Willpower o no sé cómo lo llamaban. Y aquí dos tracks específicos para el bloqueo de los puertos. Ya sabéis que la Unión controlaba los mares y bueno, los confederados necesitaban salir pues para vender sus productos, para conseguir que llegaran desde fuera suministros, etcétera, etcétera. Y aquí una bonificación al asalto anfibio, ¿vale? Todas estas cosas, ambos contadores avanzarán exclusivamente por cartas. No hay nada que podamos hacer, no hay ninguna acción que podamos hacer para aumentarlos desde
un punto de vista normal, solamente por las cartas. Y esta tablita, que también es muy sencilla, tampoco tiene mucho interés, es simplemente un resumen de cuánto mueve cada ejército y del tamaño máximo que tiene cada uno de ellos. Ya por último, la parte principal del mapa, pues lo que nos presenta es un mapa de Estados Unidos, de las zonas principales del conflicto. Los estados norteños de la Unión estarían al norte, tendríamos tres estados en principio neutrales que podrían decantarse por cada uno de los lados, dependiendo del control político de cada una de sus espacios. Y bueno, pues por ejemplo, los 11 estados del sur, confederados: Texas, Luisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, Tennessee, Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia. En el norte tenemos Delaware, New Jersey, tenemos por aquí Maryland, tenemos Pensilvania, Ohio, Indiana y Illinois. Las líneas de suministro para la Unión vienen de los ferrocarriles que enganchan por el norte, y las de los confederados vienen de los centros de suministro, siempre que el centro de suministro no está aislado. Es decir, tenemos que trazar hasta un centro de suministro, de tal forma que ese centro de suministro también pueda trazar un camino hasta cualquier otro libre de unidades militares y de control enemigo, ¿no? De control por parte de la Unión. Por otro lado, comentaros, bueno, la barbaridad de cartas que hay en este juego. Sinceramente creo que es un error tener tantas cartas. Además, tampoco es que tengan unos eventos tan definitivos. Teniendo la mitad de las cartas habría sido mucho más manejable, no pasa nada. Oye, se descartan las cartas, se usan, se descartan y se vuelven a reutilizar. Pero tenemos 130 cartas que bueno, que además la mayoría se descartan y en ciertos casos hay que volver a barajar todo el mazo, con lo que es muy posible que haya muchas cartas de estas que no lleguen a salir en ningún momento, ¿no? Visto esto, vamos ya a cambiar el objetivo por uno normal con un poquito más de calidad y vamos a centrarnos en zonas particulares del tablero. En general nos centraremos en esta parte de aquí y en esta de allí, que son donde hay ahora mismo más conflicto. Quiero explicaros la mecánica de la posesión de los ríos, de quién controla los ríos, porque es algo fundamental. Para entender este juego hay que entender muy claramente dos cosas. La Unión puede cruzar siempre un río por cualquier espacio, siempre que no haya un fuerte enemigo en esa zona. Es decir, la Unión podría cruzar aquí, siempre que aquí no haya un fuerte de la Confederación. Por otro lado, el confederado, para cruzar un río, tiene que no haber un fuerte de la Unión y además tiene que controlar esa zona del río. Y esta segunda imposición es la que va a limitar muchísimo los movimientos del confederado y la que va a limitar o la que va a forzar un poco también las estrategias del confederado a la hora de saber cuáles son sus puntos importantes y que no puede perder, y cuáles son los puntos que puede y los que no puede atacar. Así que vamos a centrarnos en saber quién controla un río, cómo se puede hacer el confederado para controlar un río. Todos los ríos, por defecto, el mar y los ríos están bajo el control de la Unión, a no ser que el confederado haga algo para evitarlo. Bien, ¿cómo sabemos quién controla un río? Bueno, la Unión es la que controla el mar, ¿no? Es la que tiene el control naval. Entonces, desde el mar ejerce presión entrando por las desembocaduras de los ríos. En concreto, tenemos por aquí el Potomac y tenemos por aquí el Mississippi, serían los principales. Aquí también este fuerte hace correspondencia con el puerto de Columbus, con lo cual realmente no es que sea un río navegable, pues es casi podríamos decir como si Columbus estuviera en la costa. Realmente no hay que considerarlo, pero sí el Potomac y sí, por supuesto, lo que sería la entrada de la desembocadura del Mississippi. Además de esto, que de inicio está cortado, la Unión ejerce presión a partir de los 3 ríos principales navegables
que vienen desde el norte, que serían el Ohio, el Wabash y el Mississippi, ¿vale? A través de estos también ejerce presión. ¿Cómo conseguimos controlar esa presión? ¿Cómo consigue el Confederado controlar esa presión? El control del Confederado lo hace a través de los fuertes que impiden el paso de los barcos de la Unión, ¿no? Entonces, en el Mississippi tenemos, por ejemplo, aquí un fuerte, mientras no esté conquistado, pues ya no pueden entrar a través de las embocaduras, aunque como digo, sí pueden ejercer presión desde arriba y entrando desde cualquiera de estos ríos, pues bueno, ya no tienen por qué ir río abajo, ¿vale? Pueden bajar por este río, luego subir por el Cumberland y tomar posesión de todos o tener control de todos estos ríos. Entonces necesitaremos otros fuertes que anulen esa presión desde la parte superior. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un fuerte, lo veremos con más detalle ahora, ¿vale? Con lo que desde aquí hacia abajo, pensad que desde aquí no hay presión de la Unión, porque este río nace en Arkansas, que es un estado confederado, y este río, el río Rojo, también nace en Luisiana, también es un estado confederado, con lo cual toda esta zona entre este fuerte y este fuerte está controlada por los confederados, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos aquí otro fuerte, este fuerte que está en Dover, controla tanto el Cumberland como el Tennessee. Por tanto, desde aquí hasta Decatur, esta zona del río está controlada por los confederados. Y desde Dover hasta, no sé si es hasta aquí mismo, sí, hasta Nashville, esta zona está controlada también por los confederados. Pero esta zona, este río, no está controlado por los confederados, ni este ni todo lo que va por ahí arriba. ¿Qué significa esto? Pues ahora sí vamos a verlo un poquito en detalle, sobre todo esta parte, y también cómo funcionaría aquí en el Potomac. Bien, pues fijaros en lo importante que es este control de los ríos por parte de la Unión o de los confederados. Hemos dicho que la Unión puede atravesar cualquier río que no tenga un fuerte, o sea, podría venir por aquí, pim, 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 y atacar esta zona, ¿vale? Este río, esta zona de río, desde aquí, desde Dover, la tenemos controlada por los confederados, pero a la Unión eso no le importa, porque el confederado, digamos que no es que la controle, sino que niega el control de la Unión. No tiene barcos para defenderlo, no tiene barcos para impedir el paso del río a través por parte de la Unión. Entonces, esto no pasa nada. Aquí parece que tenemos una tropa defendiendo algo, pero es que la Unión, los confederados, perdón, no pueden pasar por aquí, porque no controlan este río, y eso es lo que es fundamental para los confederados. O es fundamental para la Unión o para las estrategias, vamos a decirlo así. Si el confederado no controla un río, no puede atravesarlo. Si no puede atravesarlo, no puede atacar aquí, ni puede atacar aquí, ya que para avanzar más allá necesitaría cruzar este río y no lo controla. Podría controlar esto, crear aquí un fuerte, ahora ya con este fuerte controlaría este espacio, no el río, ¿vale? Porque el Wabash seguiría haciendo que el control de esta zona, bueno, aquí no hay cruce de río realmente, así que tampoco es que tenga importancia, pero esta zona de río sigue siendo controlada por la Unión, pero aquí ya controlaríamos este espacio y podríamos avanzar hacia aquí. Lo mismo, aquí ya no, aquí ya está chungo, porque aquí no podemos pasar. Para llegar aquí sí que tendremos que entrar dando este rodeo para poder llegar hasta esta zona. Es decir, las limitaciones a la del movimiento por parte del confederado son muy grandes y hacen que zonas que aparentemente podría atacar, como por ejemplo Cincinnati, realmente estén fuera de su alcance, porque para ello tendría que llegar hasta aquí, poner un fuerte y atacar desde esta parte. Por ejemplo, imaginaros que entramos aquí y se conquista, esto no podría ser, vamos a hacer un poquito más realista,
colocamos aquí en Paducah, lo conquistamos, lo ponemos bajo nuestro control y queremos atacar a El Cairo. Bueno, ¿este río lo controlamos? No. No, pues entonces por aquí no podemos atacar. ¿Este río lo controlamos? Tampoco, pues por aquí abajo tampoco podemos atacarle. A pesar de que estamos aquí al lado, no podríamos atacar al Cairo. ¿Cómo podríamos atacar? Pues un poco lo de siempre, podríamos montar aquí un fuerte y entonces sí atacar por la parte de arriba. Esto nos pasa igual, o de la misma manera, o mismamente, en la zona del Potomac. Aquí tenemos también que aunque el ejército del Potomac se fuera, aquí no podríamos entrar. Podríamos entrar primero porque hay un fuerte, pero es que aunque no estuviera este fuerte en la capital, en Washington, tendríamos que cruzar el Potomac. Y el Potomac no lo controlamos, con lo cual no podemos, en ningún caso, aunque estemos aquí en Manassas al lado, no podremos nunca atacar Washington desde Manassas. Tendríamos que subir hasta Frederick y desde Frederick ya atacar a Washington. Esto claro, daros cuenta que sin conocer esto es imposible pensar ninguna estrategia en este juego. Pues tú puedes pensar que aquí estás a punto de asaltar Washington y no es así. Realmente tienes que dar este paso. Pero claro, das este paso y dejas el camino para que el ejército de Potomac baje hasta Richmond y que te conquiste la capital de una forma sencilla. Así que realmente la posición de Beauregard aquí es una posición más defensiva, más a la expectativa, que no con ánimo de hacer ningún tipo de ataque, más allá de que por supuesto tiene más tropas aquí la Unión que el Confederado. Bueno, yo creo que con esto queda claro un poco el tema de los ríos. Realmente lo que hay que tener en cuenta siempre es la zona del Mississippi, el Potomac. El control del Potomac es prácticamente imposible porque nace desde aquí, desde el mar, pues aunque controlaras aquí, sigue sin poder atacar este área, ¿no? Esta zona, porque no estarás cortando un poco el paso hacia abajo, pero aquí realmente no hay río, no puedes rodearlo por la parte sur. Por lo tanto, simplemente saber que Washington se puede tomar, ya que el río está en control de la Unión, y donde podemos hacer algo para poder controlar, para poder permitirnos el movernos, porque fijaros, y volvemos al Mississippi, fijaros que si aquí perdiéramos este fuerte, bajando por el norte, la Unión controlaría este río, controlaría el Cumberland hasta aquí no tenemos más fuertes, y controlaría también el Tennessee, llegando por aquí hasta el sur. Esto haría que no podríamos cruzar este río, es decir, no podríamos movernos de aquí a aquí, y no podríamos cruzar este río tampoco, con lo cual para pasar de Dover a Mackenzie tendríamos que movernos 1, 2, 3, fijaros que aquí no pasamos río, aquí ya no es navegable, 4, 5, 6 y 7, cuando esta unidad lo máximo que mueve es 5. Así que fijaros el desastre que sería para el Confederado perder este fuerte, ¿no? Sería un desastre tremendo. Porque además, aunque conquistáramos aquí fijaros que estamos poniendo un fuerte, aquí pondríamos un fuerte y se ve aquí claramente, en el Ohio, en esta zona del Ohio y en el Tennessee, que baja para abajo. Pero el Cumberland quedaría bajo control de la Unión, así que necesitamos sí o sí, para poder bloquear el Cumberland y poder salir de Nashville, necesitamos tener ese control, este fuerte
que nos permita controlar tanto el Cumberland como el Tennessee y poder realizar los movimientos internos que necesitamos, incluso de salida para Kentucky, para conseguir el control de las zonas neutrales de Kentucky. Voy a dejar esto así también, si queréis, para que se vea bien el tema de los fuertes. Y ahora ya sí, vamos a empezar con la partida una vez que tenemos claro por dónde podemos y por dónde no podemos pasar. Ahora mismo, gracias a que este fuerte está en el Cumberland, podemos pasar de aquí a aquí y salir de aquí hacia acá. Disculpar un poco este inicio tan teórico, pero creo que es imposible entender este juego si no se entiende el control de los ríos y por qué es tan importante, sobre todo para la Confederación, ya que si no lo controla no puede cruzar el río. Venga, pues vamos a seguir la secuencia de juego. Primer turno, fase de refuerzos, no se realiza entera, no tenemos ni colocación de refuerzos, ni desplazamiento estratégico, ni asignación de generales. Y pasaríamos a la fase de reparto de cartas. Primer turno sería 4 cartas para cada uno. De todo este mazo tremendo que hay aquí, voy a hacer un par de cortes, por ejemplo, así. Y me voy a quedar con esta parte del mazo, ¿vale? Bueno, incluso menos. Voy a hacer otro corte. Este mazo lo voy a dejar un poco aparte, ya no lo voy a coger hasta que me haga falta, pues si no es mucho movimiento de un lado para otro. Y de este mazo pues vamos a empezar a repartir hasta que se nos acabe. Vamos a ir una a una. Confederado, Unión. Cuatro cartas. Voy a echar un vistacillo muy rápido, sin fijarme mucho en las de los confederados, para ver si tiene alguna campaña secundaria. Mira, pues tiene una campaña secundaria, con lo cual el confederado podría elegir empezar él. Eso tiene la ventaja de que, bueno, es el que inicia un poco los movimientos y los combates, sobre todo si tiene algo que le pueda ser acuciante. Y aquí esa zona, si la Unión tiene muy buenas cartas y con un pelín poquito de suerte en la tira de dados, podría llegar en el primer turno y la primera activación prácticamente hasta Richmond. Así que, pues quizás le pueda interesar. Oh, tiene unas cartas impresionantes, 3, 3, 3 y 2. ¿Qué es lo que pasa? Que estas cartas en color azul, los eventos solo los puede jugar el jugador de la Unión. Así que realmente no tenemos ni que mirar estas cartas y sabemos que puede empezar. De hecho, va a empezar el jugador confederado. Dentro de todas las cosas que podemos hacer con una carta, que estarían, por ejemplo, como he visto aquí, jugar el evento que nos dice efectúa un máximo de 2 desplazamientos o un desplazamiento naval de ejércitos, bueno, sobre todo para la Unión. Ninguna unidad militar, general o ejército puede desplazarse más de una vez con la misma carta de campaña, es decir, debes desplazar una fuerza diferente cada vez. ¿Vale? Pues puede activar, por decirlo así, dos ejércitos. ¿Qué más podríamos? Pues podríamos usarlo por su valor de operaciones. Con ese valor de operaciones podríamos colocar indicadores en zonas neutrales de control político. Simplemente, en este caso con 3, colocaríamos 3 indicadores de control político, seguramente lo haremos más adelante, en Kentucky o en Missouri o en Virginia Occidental, cualquier espacio de estos en color amarillo, que están libres de control político por parte de ningún jugador. Esta es una opción que se suele usar mucho en este primer turno porque, si os fijáis, hay muy pocas tropas por el mapa y que más, según va avanzando la partida, pues ya prácticamente es imposible de llegar a utilizar. También podemos utilizar una carta de 3 en el caso del confederado o de cualquier valor en el caso de la Unión para crear un fuerte en cualquiera de los espacios controlados. Por su valor de fuerzas de operaciones podemos activar también una ficha, en este caso no nos merece la pena, nos deja
nos deja con el evento activar 2 ejércitos, nos permitiría activar un ejército cuyo general, ya lo veremos cuando lo activemos, tenga un valor de activación igual o menor que el valor de la carta, ¿no? En este caso todos los de 2, 3 es el máximo que hay, pues podríamos llegar a activarlos. También podríamos utilizar una carta de 2 o 3 para crear un ejército, podríamos utilizar una carta para relevar del mando de un ejército a uno y cambiarlo por otro, incluso también para mover oficiales entre, bueno, todos los oficiales que tengamos por sí solos, sin las tropas. Y creo que no me dejo nada más, ¿vale? Más o menos las acciones las veremos más en detalle cuando vayamos jugando ese tipo de acción. Ahora lo que vamos a hacer con esta carta es jugar el evento, lo descartaremos, lo dejarlo aquí como digo, y pasaremos a activar 2 unidades. ¿Qué tipos de fuerzas podemos activar? Podemos activar divisiones, que serían las unidades militares que se encuentran solas sin ningún general. Pueden encontrarse todas las que quieras en una casilla, exceptuando en los fuertes costeros, que hay un máximo de una unidad militar por fuerte costero, pero a la hora de activarla tendríamos que activar como máximo 3, ¿vale? Y podríamos movernos e ir dejando algunas en movimiento. Si aquí tuviéramos 3 unidades, podríamos mover aquí 1, 2, lo máximo que mueven son 5 las divisiones, 6 los ejércitos, que solo tenemos el ejército de Potomac de McDowell, y 8 los cuerpos, que son los que va un solo general o 2 con hasta un máximo de 6 unidades militares. Nuestra división podríamos moverla por aquí, hemos dicho 1, 2, 3, dejar aquí una, 4, dejar aquí una y mover aquí 5, perfecto, sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué restricciones tienen las divisiones? Porque tienen muchas. Primero, no podemos hacerlo al revés, no podemos activar una división. Para activarla, si lo hacemos con fichas de operaciones, necesitamos un valor de la carta igual al valor de la división que queremos activar. Si queremos activar 3, tenemos que utilizar un valor de carta de 3. Si solo tenemos una carta de 2, solo podemos coger una división de 2 unidades militares, ¿vale? Y las divisiones militares, pues obviamente no podemos activar una de 1 e ir recogiendo por el camino más unidades militares. Esto está prohibido. Cosa que cuando activamos un cuerpo sí que podemos hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a activar a Price y vamos a hacer 1, 2, cogemos a esta unidad que está aquí, 3, 4, 5, dejamos aquí una unidad, dejamos aquí una unidad, sí. Pues no, voy a dejar aquí, voy a hacer 5, 6, 7, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y me quedo aquí, ¿vale? Un general no puede andar solo por ahí dando vueltas, ¿vale? No puede moverse solo, solamente puede estar solo en una casilla en el caso de que haya un fuerte. Digamos que lo quito un poco de la presión de la posible batalla con Fremont. No me lo quiero jugar por ahora. Dentro de lo que cabe es un líder que se activa bien, con 2, tiene algo de defensa. Voy a dejarlo así, de tal forma que cuando acabe el turno, si nadie me ha echado, estas 2 casillas pasarán a estar controladas por la Confederación. Bueno, es una opción como otra cualquiera. Vamos a la importante, vamos al frente del este. Bueno, aquí, ¿qué tenemos en esta zona? Pues tenemos a Beauregard, que puede ser atacado fácilmente por ejército del Potomac, ejército que ahora mismo tiene 5, pero que podría, igual como hemos hecho nosotros, pasar a recoger a un 6, atacarle con 2 a 1, incluso llegar a recoger a esta tropa de Filadelfia, o coger aquí una, aquí otra, atacar a Johnston. Bueno, no me convence mucho cómo está todo, cómo serían las posibilidades de destrucción de Beauregard y sobre todo la posibilidad que tienen de bajar hacia Richmond, hacia Virginia, y tomar y atacar esta capital. Entonces, y en previsión de lo que me va a venir, lo
voy a hacer es mover a Johnston. Voy a abandonar estas zonas rojas, que serían las que forman el Shenandoah, el Valle del Shenandoah, con valor doble, para moverme hacia Richmond. 4, 5 y 6. Y aquí podemos dar la vuelta a esta. Juntar estas tropas. Y ya, bueno, ya tenemos aquí una buena posible defensa para Richmond. Me da un poco de miedo qué me puede hacer. A partir de ahora, si el ejército Potomac me ataca y consigue expulsarme y seguir avanzando, pues se va a encontrar con Johnston aquí en Virginia, en Richmond, y no me preocupa con el +2 de Johnston y el +2 de los fuertes que me pueda atacar, ¿vale? Así que con esto acabaríamos la carta. Vamos a ver ahora las cartas del jugador, que bueno, parece que son buenas, pero son regulares simplemente, ¿vale? Porque todos los generales que tiene son muy pasivos, tienen un valor 3 y para moverlos pues necesitamos utilizar cartas de 3. Esta carta, el evento, no nos interesa, no lo puede jugar. Esta carta es un evento propio del jugador de la Unión. El jugador de la Unión puede realizar un desplazamiento naval con un máximo de 3 unidades militares más un general. Pues bueno, tampoco es... Quizás nos pilla demasiado pronto. Ahora mismo no tenemos ni siquiera... No podemos hacerlo. No tenemos ningún general con 3 unidades. No nos interesa realmente ahora hacer esa acción. Anarquía en Kentucky. Elimina un máximo de 3 indicadores de CP enemigos. Pues por ahora no podemos hacerlo. En Kentucky no hay todavía ningún control político. Y basta de guerra. La Unión pierde... perdona, esta es la que no podemos usar. ¿Y cuál es la otra? Aquí, intervención extranjera. Bueno. Dice, el jugador puede jugar esta carta como evento cuando la voluntad política de la Confederación sea mayor o igual que 110. En este caso empezamos en 100 y ahí estamos. Si esta es la última carta de la mano del jugador, o la penúltima, si el jugador tiene también la carta Proclamación de Emancipación, debe jugarse como evento. Si se cumplen las condiciones, si no se cumplen, puede jugarse para OP. Venga, podríamos jugarla ya directamente o cualquiera de las de dos. 110. No creo que vaya a cogerlo la Confederación en ningún momento en este primer turno, así que realmente vamos a... Bueno, pero tendría que controlar Kentucky, y eso se hace al final del turno, así que realmente no. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos ser pasivo-agresivos, y bueno, a la Unión podemos gastar esta carta, por ejemplo, que no nos vale como evento en ningún caso. No podemos activar ningún cuerpo, aunque sí alguna división, por ejemplo esa. Y es lo que vamos a hacer. Aquí está poco activa realmente, así que con esta carta la descarto. Cogemos 2 puntos de acción y movemos 1, 2, aquí dejamos una unidad, y 3 y nos colocamos aquí. Realmente es un poco lo mismo que gastarla como control político, pero acercamos un poco estas tropas por si queremos recogerlas en un momento dado, ahora posteriormente, y cerramos un poco este acceso al Shenandoah para el jugador confederado. Este caso realmente es un poco indiferente haber hecho aquí por haber puesto el control político. Pero ya que hablábamos un poco del movimiento de las divisiones y el movimiento de los cuerpos, pues fijaros que con la carta de 2 hemos activado una división de 2 unidades militares, y si hemos dejado por el camino una de ellas, moviendo 1, 2 y 3 pasos. Carta del jugador confederado, vamos a jugar esta cualquiera, por supuesto
no hay más remedio que por los puntos de operaciones, y como decíamos antes, vamos a utilizarlas para el control político, en este caso de Missouri. 3 puntos de operaciones, 3 marcadores de control político que colocamos aquí. Con esto ya fijaros que de Missouri tendríamos 1 aquí, 2, 3, 4 y posiblemente al acabar el turno 5 y 6. Estaríamos solamente a 1 de controlar Missouri de los 10, que serían 7, 8, 9, y el que controla ya la Unión en Luisiana, ¿no? En San Luis, perdón. San Luis. ¿Qué cartas le queda? Bueno, la suerte que tiene es que va el último, entonces puede dejarse una carta como sorpresa para alguna activación, pero la realidad es que Missouri empieza a tenerlo complicado. Una opción es atacar aquí, con el D3, si lo vemos difícil. Podemos jugar vamos a guardarnos esta de Kentucky, por si pusiera aquí en Kentucky, aunque no hemos empezado por ahí. Y bueno, ya os digo que no es porque me haya fijado en esta carta realmente. Por hecho, estas activaciones las hicimos antes de ver las cartas de la Unión. Pero bueno, vamos a utilizar estos dos. Creo que les puedo regalar Missouri. Meterme ahora a pegarme con ellos no me va a valer para nada. Y vamos a hacerlo con control político, pero en este caso para Virginia Occidental. Descartamos la carta. Aquí fijaros, poniendo control aquí y aquí, muy interesante porque son además zonas con río, ya tendríamos o podríamos tener 4 de los 7 que necesitamos para controlar Virginia Occidental y conseguir 5 puntos de voluntad política. De las 2 cartas que le queda al jugador confederado, como todos sus generales, excepto Polk, se pueden activar con una carta de 2, pues vamos a utilizar esta de 3 para no malgastarla también en control político. Vamos a poner algo en Kentucky y algo en Missouri, ¿no? Vamos a asegurarnos primero el control de Missouri. Sabemos que la Unión es el último en activar. Ahora mismo controlaríamos 1, 2, 3 a fin del turno, 4, 5 y 6. Nos faltaría 1, pero podría atacarnos y quitarnos alguno más, así que no me la voy a jugar. Y vamos a colocar 2 y ese tercero sí, vamos a irnos a Kentucky, ¿vale? Este está aquí bastante goloso, así que vamos a ponerlo. Fijaros que para atacar al Cairo tampoco puedo atacarlo desde este lado, ya que nos encontramos en la misma situación. Tengo que atravesar un río, el Mississippi, que está controlado por el jugador de la Unión. La única forma que podremos atacar a Cairo será si ponemos aquí un fuerte y atacamos por aquí. El problema, colocar aquí un fuerte es un poco malgastarlo en parte, a no ser que queramos forzar mucho, ya que este fuerte no me vale para el Cumberland, solo me vale para el Tennessee y para el Ohio, pero bueno, estando aquí realmente solo me vale para poder atravesar y atacar esta zona. Teniendo en cuenta con que él sí me podría atacar siempre por aquí. Es decir, tampoco es que decir poner un fuerte evito que él al haber un fuerte pueda atacarme. No, porque él siempre puede atravesar este río y atacarme por este lado. Vamos con la Unión y vamos a utilizar esta carta de 3 puntos para atacar con el ejército del Potomac. El ejército del Potomac está ahora mismo formado o liderado por McDowell. Es un general que para activarlo necesita una carta de valor 3 y que tiene de ataque un bonificador de +1 a la tirada al dado y de defensa también un +1. Este 6 lo veremos más adelante y es un valor político en cuanto a la jerarquía de los generales a la hora de cuáles son los más importantes, ¿no? Entonces, a la hora de asignar un
general a un ejército, pues tendremos que poner el que tenga el valor político más alto o sufrir las consecuencias con una bajada en la voluntad, en la voluntad política, sí. ¿Vale? Por tanto, con la carta de 3 activamos a McDowell con el ejército del Potomac y con 5 unidades militares. Vamos a subir hasta aquí, de tal forma que vamos a esta unidad sumarla al ejército del Potomac. Esto sigue en movimiento, el ejército mueve hasta 6. Y vamos a atacar desde Frederick a Manassas a Beauregard. Sería el segundo movimiento. Atacamos con un 2-1. Eso no tiene un modificador realmente al combate. Pero lo que sí nos permite es, en caso de vencer, poder seguir moviendo. Con un 3-1 ya tendríamos un +2, con un 4-1 tendríamos un +3, etcétera, etcétera. ¿Qué más modificadores hay? Pues por la capacidad de combate del general al mando. Ya hemos visto que en este caso McDowell tiene una capacidad de 1 en ataque y Beauregard tiene 1 en defensa. Cada uno conseguiría un modificador a tirar al dado de +1. Capacidades de combate de uno o dos generales subordinados. En un ejército. Solo hay un ejército y no hay subordinados. El único oficial, el único general que hay es McDowell. +2 por intercepción. Cuando tú avanzas a una zona adyacente a un enemigo, se podría intentar una interceptación o una intercepción. Eso lo haríamos con una tirada de un dado y tendríamos que sacar un valor igual o menor a la defensa de ese general, y ese dado lo podríamos modificar con un -2 si hubiera una brigada de caballería. ¿Vale? En este caso no se puede hacer porque ya había aquí una unidad militar, no podemos interceptar en un espacio que tuviera unidades militares originalmente, así que no se ha dado el caso y no se ha podido hacer. Es verdad que podríamos retirar a Beauregard, pero en este caso a mí me conviene defenderme. Si no, en cualquier caso, cuando llegue el paso de dispersión, no, de ¿cómo lo llaman? Perdona. De desgaste, pues con 3 unidades tendría que perder una. Pues bueno, me da un poco igual si le puedo parar bien y así evito que pueda seguir avanzando por ahí lo máximo posible. Así que, nada, +1 por cada unidad de élite empleada. No tenemos unidades de élite, entran por carta. -2 si no hay ninguna brigada de caballería en un ejército y combate contra un ejército. Solo en batallas entre ejércitos, no se da el caso. +2 si el oponente se halla sin suministros, tiene suministros. Y +2 por defender en un fuerte con guarnición en una batalla terrestre. Vale, no tenemos fuerte. Así que, tirada de dado y +1 para cada una de las tiradas del dado. Vamos por aquí. Vale, aquí. Lanzamos los dados. 3 para la Unión, +1 por Beauregard y 5 para el Confederado, perdón, +1 por McDowell y +1 por Beauregard. Bajas. ¿Qué tipo de batalla es? Pues tenemos 6 unidades y 3 9. Es una batalla mediana, ya que va entre 6 y 19 unidades. ¿Cuántas bajas recibe el defensor? Bajas del defensor en la tirada del atacante. 3 y 1, 4. Recibe 1, sin asterisco y sin nada. Si tuviera un asterisco, el defensor pierde la batalla, en caso de empate, ¿vale? Así que perdería una, se quedaría con 2. Un 6, bajas del atacante, con un 6, 1. Por tanto, bajamos las unidades militares del ejército del Potomac en una unidad, pasamos de 6 a 5. Como hay empate, el atacante se retira y no puede seguir moviendo. Si pasamos aquí al ejército del Potomac, y McDowell lo vuelvo a llevar, que lo había traído aquí solo por que vierais sus valores, se quedaría aquí. Bien, bueno, pues esto ha sido la activación del ejército del Potomac. No hemos conseguido nada. Con un 4 que hubiera sacado, fijaros, con un 5 que hubiera sacado en el dado,
o un 6, McDowell habría conseguido un 6 o un 7, habría hecho 2, habría vencido, habría podido seguir avanzando y podría haber llegado incluso hasta atacar la capital, Richmond, de los confederados. Ahora, eso sí, bien protegida por Johnston y es por la que ahora mismo no siento ningún tipo de miedo, ¿vale? Así que, en ese sentido, estoy tranquilo. En cuanto a las retiradas, son muy lógicas. El atacante siempre se retira o vuelve al punto del que vino, y pues el defensor, si tuviera que retirarse, pues siempre a una zona con suministro, que sea suya, que esté en su poder, y si no, pues se va dando las siguientes opciones, pues a una zona controlada por enemigos sin unidades militares, etcétera, etcétera. Si hay algún caso complicado, pues nada, echamos un vistacillo a la cadena de opciones y lo vamos viendo. Pero en general es bastante fácil, no supone ningún problema. Bueno, pues venga, vamos con la última carta de la Unión. Es una carta de 2 puntos de operaciones. Pasamos a la zona de Kentucky y, por qué no, ya teniendo esta zona 1, esta zona 2, pues vamos a ponernos 3 y 4, que estas quizás las más interesantes porque tienen el ferrocarril. Y así, pues bueno, con esto daríamos por acabado, tendríamos 4 zonas, no conseguiríamos llegar a las 7, sigue en Missouri, pero lo dejamos encaminado para el siguiente turno. Ahora es cuando la Unión pues se ha dejado esta cartita, dice: elimina un máximo de 3 indicadores de CP enemigos en Kentucky. Si también tienes algún indicador de CP en dicho estado, elimina uno de ellos. La eliminación de un indicador de CP convierte ese espacio en neutral. Como evento, quizás es el momento más beneficioso para usarlo, porque nos podemos saltar el si también tienes algún indicador de CP en dicho estado, elimina uno de ellos. Como no tenemos ningún indicador en Kentucky, serían 1, 2, 3, 4, 5, son un total de 9, 6, 7, 8 y 9. No tenemos ninguno, así que podríamos quitarle 3, que le han costado a ellos 3, por un valor de una carta de 2, con la que, bueno, podríamos coger algo, pero no sé hasta qué punto casi más interesante quitárselo a él. Vamos a hacer esto, vamos a ejecutar esta carta y voy a quitarle estos 3. Me sorprende que no diga la carta expresamente que CP enemigos en Kentucky que no tengan unidades militares en ellos, pero bueno, en cualquier caso sería una tontería, porque si se lo quitara lo volvería a conseguir al estar una unidad militar allí. Así que quito estos 3. Kentucky la dejamos con uno solo para el confederado y acabaríamos ya lo que es el turno de activaciones de las cartas. Antes de continuar con la secuencia de juego, sí que fijaros que la última carta que jugó el jugador de la Unión está marcada con eliminar del mazo si se juega el evento. En este caso así ha sido. Al final ha optado el jugador de la Unión por jugar el evento de anarquía en Kentucky, por tanto esta carta, en vez de descartarse, se retira de la partida, sale de juego. Y ahora ya sí, continuamos con la secuencia de juego. Después de la fase de rondas estratégicas viene la fase de control político. Apartado A, cambio de capital. Cambiar de capital si es necesario. No se ha tomado ninguna capital, con lo cual este paso no lo podemos saltar. Paso B, determinación de control político. Dentro de él tenemos tres apartados. Primero, colocación de marcadores de control político en espacios con unidades militares propias. La Unión había colocado aquí estas 2 tropas, así que pasan a controlar estos 2 espacios, ya teniendo en Virginia Occidental un total de 4 de los 7, lo que le daría el control, pero eso más adelante. Vamos a ver la parte de la Unión en Missouri. Bien, pues al igual que nos pasaba con la Unión, el confederado también toma el control político de estos espacios.
¿vale? Con lo cual aquí, de hecho, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y, si no recuerdo mal, este es Kentucky, perdona, este también es de Missouri, 8 de los 10. Quedarían por controlar Rolla y, por supuesto, San Luis, que está controlado por la Unión. Vamos al apartado 2. Determinación de control de estados fronterizos y de la Confederación. Bien, pues Missouri, como vemos, está controlado o pasa a ser controlado por la Confederación, con lo cual le marcamos, donde aparece aquí en neutral, le marcamos con la bandera del confederado y rellenamos los puntos vacíos, los espacios vacíos de unidades militares enemigas con marcadores de control político de la Confederación. Hacemos lo mismo para Virginia Occidental. Aquí tenemos estos 3 espacios, tenía 4 de 7, nos quedarían 3. Así que marcamos estos 3 espacios como controlados por la Unión y marcamos el estado de Virginia Occidental bajo control de la Unión. El punto 3, el punto final de esta fase de control político, habla de penalizaciones por fatiga de guerra para la Unión y remordimiento para la Confederación en los turnos de otoño. Bueno, en los turnos de otoño no es el caso, estamos en primavera. La Unión va a perder siempre 5 puntos de voluntad política. Y en el caso de que se haya dado el evento de la emancipación, también los perderá la Confederación. Pero hasta que no se dé ese evento, la Confederación puede ignorar en otoño esa pérdida de puntos de voluntad política debido a la fatiga de guerra y el remordimiento. Una vez acabada esta fase, pasaríamos a la fase de desgaste. Es muy sencilla. La mejor forma para verla, y además es como un recordatorio de cómo se hace, es viendo los tracks de los ejércitos. Si os dais cuenta, entre 0, por supuesto, 1 y 2 unidades militares, el desgaste es de 0 unidades militares. Si tenemos de 3 a 6, ya tendremos un desgaste de 1 unidad militar, y a partir de 7, hasta los 15 que hay, tendríamos un desgaste de 2 unidades militares. Entonces, para el ejército de la Unión, que estaba en 5 unidades militares, pues tiene que perder 1 y pasar a 4. Del resto de agrupaciones militares que tenemos en el tablero, pues simplemente fijaros que en ningún caso, ni siquiera esta parte, superan las 2 unidades. Todo lo que tenemos en el tablero más allá del ejército del Potomac son 2 unidades. Así que con este pequeño ajuste hemos acabado ya lo que sería la fase de desgaste. Bien, y antes de acabar el turno, y antes de que se me olvide, vamos a aplicar los puntos de voluntad política que han ganado cada uno de los contendientes. El confederado, 10 puntos por conseguir Missouri. Como el confederado ya está en una posición optimista, por decirlo así, en una posición en la que ve la guerra de cara, pues simplemente sigue de cara para él y alcanza los 110 puntos. Por otro lado, sin embargo, la Unión, la guerra la veía mal, no estaba contenta, estaba un poco disgustada, no veía que la cosa funcionara bien. El hecho de haber conseguido Virginia Occidental, aparte de los 5 puntos que le da Virginia Occidental, consigue, por los hados de la guerra, más 2, ya que el indicador de voluntad política cambia de negativo a positivo. Así que en vez de esos 5, llegaría a 7. Eso sí, esto ya pasa a contador positivo y cualquier revés, pues será penalizado, cuando la gente está contenta y le dan una mala noticia, pues con un -3. ¿Vale? Y con esto ya solo nos quedaría el último punto de la fase final de turno, en el que podríamos ver si se dan las condiciones de victoria inmediata, cosa que obviamente no es así. Y avanzaríamos el marcador de turno a la posición del segundo día de verano, y esto ya lo dejamos preparado para el siguiente vídeo. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.